pero la membrana celular sí. Y esas características de la membrana fosfolipídica, una bicapa lipídica, proteica, glucosídica y todo lo que quieran ponerle como apellidos, nos va a permitir dar ciertas características que le van a hacer esa especificidad de la función. Entonces, hablar de fisiología es hablar de membrana. Hablar de membrana es hablar de ósmosis. Hablar de ósmosis es hablar de homeostasis. Hablar de homeostasis es hablar de salud, ¿no? Equilibrio. Entonces, esta es la membrana celular, vamos a ver. Entonces, una membrana celular obviamente es una microfotografía electrónica, donde vamos a ver que obviamente pareciera que está separada, pero en teoría eso no es así, está junto, ¿no? Son una membrana de dos capitas, donde va a estar juntos, pero esas cabecitas, ¿qué serán? Son dos, una membrana es esto. Esta es una membrana. ¿Qué es lo que hay acá al medio? Esta es una célula, esta es una célula. Obviamente hay líquido, ¿no? Recuerden, membrana separa dos espacios. Un espacio intracelular, un espacio intercelular. ¿Ya? Entonces, ¿ven este líquido que estará acá en este citoplasma? ¿Será el mismo que está acá? No, tiene algunas características. Acá tiene una concentración, acá tiene otra. Imagínense si esta es la intersección o la interfase, perdón, de una dendrita, de un canal sináptico, ¿no? Entonces, por acá pueden estar un montón de moduladores, un montón de proteínas que van a estar generando diferentes comportamientos en la membrana. Por ejemplo, en esta parte de la membrana puede estar secretando algunos neurotransmisores. Por acá podría estar haciendo lo que es la endocitosis de esos neurotransmisores y llevándolos hacia el otro lado para hacer la comunicación. Por acá puede estar haciendo el sistema de reciclaje. Por acá puede estar generando otro tipo de comportamientos. Por acá puede estar haciéndose el potencial de acción, etc., ¿no? Entonces, la membrana en sí no es que toda de igual manera sea homogénea. Cada una de las partes estamos parchados y van a generar cierto tipo de comportamientos a lo largo de la membrana. Entonces, no es estático, es muy dinámico. La membrana es lo que nos permite generar todas las funciones del sistema. Entonces, ya lo había dicho su compañero, es una bicapa fosfolipídica, ¿no? Entonces, hay un modelo que se llama mosaico fluido. ¿Por qué se le llamará mosaico fluido? ¿Quién sabe? ¿Por qué es un mosaico fluido? ¿Será soluble esa membrana? ¿O es insoluble? Depende. ¿Quién dijo depende? ¿Por qué? Porque hay solubles, hay algunos que se regenera. Yo pensé que me iba a decir dependiendo de quién se quiera meter. ¿Es un líquido? ¿Va a ser soluble o no le va a permitir el paso? Sí. Si es una proteína con carga positiva o negativa, depende. Algunas veces nosotros decimos, no, es una capa lipídica, le mete todo y entra todo y sale todo, ¿no? Pues, entonces hay ciertas moléculas que no van a poder pasar y que van a necesitar ciertas estructuras para poder facilitar su entrada. Entonces ahí estamos hablando, por ejemplo, de canales, ¿no? De bombas, de puertas de entrada, ¿no? De puertas que se van a abrir o cerrar dependiendo del comportamiento que yo necesite y del estímulo que yo tenga ahí. Entonces hay algunas que se van a abrir, son facilonas, se abren nada más, pero hay otras que no, espérate un ratito, o necesito algún cambio para recién abrir, ¿no? O fuera facilón, ¿no? Entonces, como todos somos. Entonces, miren, es una membrana, miren, toda esta es la estructura, tiene una parte polar y una parte polar y una parte no polar. ¿Por qué se le llamará polar? ¿Son extremos? ¿Son extremos? ¿Cómo así? ¿A qué se le llama a una sustancia que es polar o no? Por la carga, ¿no? Por la carga. Entonces hay una parte que sí está cargada. ¿Y quién le da esa carga? El fosfato. Fosfolipídica. Fosfolipídica. Por lo tanto, el fosfato se irá ¿hacia afuera o hacia adentro? Hacia adentro. ¿Y el resto? Hacia adentro. Entonces, esto va a generar una carga. Y si es negativo y yo tengo una molécula que es negativo, voy a generar una fuerza de
repulsión. Y si es positivo, una fuerza de atracción. He ahí la manera en cómo va a empezar a interaccionar. Y por eso vamos a empezar a saber. Si eso logra traspasar esta carga negativa, por ejemplo, es algo neutro, ¿puede pasar fácilmente la parte lipídica? Sí. Pero si no, aquí empiezan, pues, por ejemplo, a haber aglomeraciones, empiezan a haber problemas para el paso de ciertos solutos, ¿no? Entonces, este fosfato es lo que le da la polaridad, la cabeza del fosfato. Y es una barrera física. Entonces, una barrera física, ustedes van a decir, no, pero no vale nada, o sea, no tiene nada que ver. Sí, llega a ser una barrera. ¿Nuestra piel tiene cargas o no tiene cargas? También tiene cargas, también se comporta como una barrera. De igual manera, la membrana celular es como nuestra piel, como nuestra mucosa. Es una barrera física ¿entre quién? Entre el líquido intracelular y el líquido extracelular. Entonces, al ser una barrera ya tiene una función. Pero si tiene canales, si tiene mecanismos por los cuales va a empezar a llevar cierto tipo de solutos, ya aparecen otras funciones. Transporte, comunicación, reconocimiento. ¿Por qué? Porque en la membrana puede ser que haya glúcidos o oligosacáridos y esos sean reconocidos por ciertas otras células. Entonces ya puede haber reconocimiento, adhesión celular en el endotelio, por ejemplo. ¿No? Entonces la membrana se convierte, a pesar de que parece una tontería, que no pasa nada, que es algo simple, se convierte en algo súper fascinante y es en la base de toda la biología y la fisiología celular. Entonces hay fosfolípidos. Entonces, ¿todos los fosfolípidos son iguales? No. Esa es otra de las características. Hay fosfolípidos que dependen de la carga. Entonces, el fosfolípido es la cabeza, es el fosfato. El fosfato es una de las características que va a tener esta membrana, uno de los componentes, como podemos ver ahí. Pero ese fosfato puede unirse a otras cosas, ¿no? Miren, tiene un radical acá, con nitrógeno, metilo. Entonces, si eso se une a este grupo carboxilo, el fosfato es la cabeza. Pero pueden unirse a otro tipo de estructuras acá y generar otras cargas. El fosfato le da la carga negativa, pero no termina ahí. ¿Por qué? Porque puede haber fosfatidiletoanolamina, fosfatidilcerina, fosfatidilcolina, esfingomielina. Todos esos son también componentes o variedades de la membrana celular, de los componentes que van a estar juntos a la membrana celular. Y le van a dar, ¿qué cosa? Ciertas cargas. Cargas más negativas, cargas más positivas, cargas más o menos positivas o negativas o neutras. Entonces, los fosfolípidos, si bien es cierto, son el componente mayoritario y cuasi absoluto de la membrana, no todos los fosfolípidos son iguales. Si no, todas nuestras células tendrían las mismas características, y no es así. Y eso obviamente a base de ¿quién? Del colesterol, y ahí se obtiene todo, ¿no? Entonces, en el colesterol obviamente sabemos que tiene un grupo un anillo ciclopentanoperilofenetreno, ¿no? Entonces eso le va a generar ciertas características también a esta membrana. ¿Por qué? Porque se va a empotrar y va a generar también que esa membrana celular tenga fluidez. Como vemos acá, el colesterol va a generar que más o menos fluidez se dé en la membrana celular. Y además, esa fluidez va a generar cierto tipo de comportamiento en la membrana. O sea, la va a hacer más o menos deformable. Entonces, ¿dónde yo podría tener mayor fluidez en la membrana? En una que tenga un montón de colesterol o en una que tenga menos colesterol. ¿Qué dice ahí? El colesterol amortigua la fluidez de la membrana plasmática. ¿Qué significa eso? Menos. Porque los fosfolípidos es lo que le da la fluidez. Y el colesterol se empotra ahí como si fueran unos tremendos y va a generar aquí en medio, miren. Esto no es, estos son proteínas. ¿Qué más entonces está acompañando en esta membrana celular? Proteínas, oligosacáridos, otro tipo de proteínas, carbohidratos. ¿Qué más? Colesterol, fosfolípidos. Entonces todo eso le va a dar una característica especial a la membrana. Entonces no es todo uniforme. Si tengo proteínas transmembranas, ¿será más rígido o menos rígido? Más rígida esa membrana. Si tengo un montón, mucho más rígido. Si tengo menos, obviamente más maleable. Ahora, ¿qué es el mosaico fluido? Ya más o menos saben qué es el mosaico fluido. ¿Quién es biólogo, tecnólogo, algo de ciencia de la salud, enfermero? ¿Han escuchado esto en biología en clases de la pre incluso? ¿Qué es el mosaico fluido? Es un modelo, ¿no? ¿Por qué se le llama mosaico? ¿Qué es un mosaico? Como un rompecabezas, ¿no?
rosetas que están unidas. Pero uno esperaría que eso sea súper rígido, que no tenga un patrón de fluidez. Pero al contrario, esta membrana es una de las más fluidas que existen obviamente es mucho más fluida que otro tipo de membranas celulares, otro tipo de estructuras o estructuras, que el cápside, que la pared celular. La membrana celular es súper fluida. A pesar de tener esa estructura y de tener esos componentes, la fluidez que se da en la membrana es muchísima. ¿Por qué? Porque está en permanente interrelación el medio externo y el medio interno. Nunca dejan de relacionarse. Una membrana en reposo o una membrana con un potencial de acción ya activado, nunca deja de estar siempre en movimiento los solutos. Entonces, por eso se le llama mosaico fluido. Y las características, como habíamos dicho en toda la vez pasada, ¿de qué depende que un individuo sea diferente del otro, siendo los mismos humanos, siendo el mismo gen, siendo la misma proteína que se está fabricando? ¿De qué depende? De los aditamentos que nosotros le demos a esta proteína, de la forma y la maduración que tenga esta proteína. Por lo tanto, las características de esta membrana celular van a depender ¿de quién? De las proteínas. Entonces, las proteínas pueden estar atravesándola por completo con una sección que puede estar en el citosol y puede estar afuera del citosol, o sea, en la parte extracelular. Puede tener una, dos, tres maneras de poder generar esa penetración en la membrana celular. Puede ser una forma de un canal, puede estar tanto en la parte externa e interna de la membrana celular, puede estar solamente no encontrada completamente, sino bajo un pequeño dominio, puede estar anexado afuera a oligosacáridos, ¿no? Puede tener diferentes tipos de conformaciones en las proteínas. Todo eso en la bicapa lipídica le va a dar las características finales a ese sector, a esa partecita, a ese micrómetro, a ese nanómetro de membrana celular. Si tú te vas un poquito más allá, cambió completamente quizás la configuración. Porque en ese sitio de allá no necesito un canal de sodio y potasio TPase o una bomba, no necesito un canal de sodio cloro. Quizás más allá necesite, por ejemplo, en la neurona hay un nódulo de Rambier, donde la velocidad de conducción es muchísimo mayor. Entonces, quizás más allá ya está envuelta en una membrana de mielina, que cambia la configuración, porque para que la mielina se asiente sobre el axón de la membrana celular de la neurona, necesita otras características. Entonces, hay varios tipos, como estamos viendo, de proteínas que van a estar en la membrana. Unas que van a ser periféricas y otras que van a ser integrales. Periféricas solamente se anexan en una de las capas de la membrana lipídica, y las integrales la atraviesan por completo. Y ahí aparece la función. Por la estructura yo te doy la función. Si es una proteína integral, probablemente lo que yo voy a tener es señalización celular, porque va a tener un dominio extra que va a recibir el estímulo, un dominio trans que va a pasar el estímulo o transducir el estímulo, y un dominio intracelular donde va a estar el receptor esperando la señal que va a ser transducida de afuera hacia adentro, como si fuera el oído, ¿no? El oído medio, que va a transducir las señales que vienen de fuera, que se canalizan por este embudo que es nuestro oído, pasan hacia el conducto auditivo, chocan con la membrana timpánica, y en los huesecillos del oído van a transformar un tipo de señal A en un tipo de señal B. Igualito hacen las proteínas que están en la membrana celular. Y en general, ese es el comportamiento de todas las señales que hay en el cuerpo humano. Se van a transducir. Entonces, muchas de estas proteínas van a estar anexas con algunos tipos de oligosacáridos y se van a convertir en glucoproteínas. Los glucoproteínas son fundamentales en la inmunogenicidad, en la defensa, en el reconocimiento de patrones, en el reconocimiento celulares. Imagínense un leucocito que no puede hacer reconocimiento celular. Imagínense un linfocito que no pueda generar, una célula presentadora de antígenos, que no pueda presentar antígenos porque se dañó la membrana. ¿Cómo queda ese sistema inmune? Que ese leucocito no puede hacer la diapedesis mediante sus receptores que hay en la membrana celular. Y miren esa membrana cómo va cambiando de forma y estructura para poder generar esas prolongaciones que son como piecitos o manitos, para poder engranarse en el endotelio vía receptores. ¿Usted cree que van así a la ligera? No, necesitan dónde asentarse, dónde generar y dónde agarrarse para poder proseguir su función. Hay enfermedades genéticas en las cuales no se da ese tipo de señalización o este tipo de procesos, o simplemente una de las proteínas que está encargada
de generar este tipo de comportamiento está dentro. Entonces, esos son los ejemplos de una membrana, ¿no? Entonces, podemos tener incluso en una misma proteína, en un mismo dominio o en dominios diferentes, grupos que van a hacer depender mucho de la carga. Entonces, recordemos que las proteínas están formadas por aminoácidos. Estos aminoácidos también tienen carga. Pueden tener una carga positiva, una carga negativa, y la proteína se va a comportar de la manera en cómo estos se agrupan. Si son cargas positivas y negativas, puede estar equilibrado. Si están más cargas negativas por los aminoácidos que tienen carga negativa, pues tendrán un comportamiento diferente a los que están cargados positivamente. Y eso va a hacer que se forme de una manera especial la estructura tridimensional, ya sea terciaria o cuaternaria de la proteína. De igual manera, miren, ¿cómo hace esta proteína para generar un canal? Y un canal que tenga una puerta cerrada, una puerta abierta. ¿Qué hace que esta puerta que está cerrada de ahí se abra? ¿Cuál es el estímulo? ¿Cómo se genera eso? ¿Funciona con cargas? ¿Funciona con algún soluto, por ejemplo la glucosa? ¿Funciona con algún tipo de catión o anión? ¿Funciona por otra proteína que tiene que ensamblarse? ¿Cómo es lo que hace que funciona eso? De igual manera, hay otros que tienen glucosa o oligosacáridos y necesitan esa glicosilación, esa reacción post-traduccional, esa modificación post-traduccional en una proteína que, por ejemplo, cuando se carga este glúcido tiene una forma A y cuando viene esta tiene una forma B y cambia la función. ¿Qué tal si eso se comporta como una compuerta o como un gancho hacia otro tipo de componente que esté en otra membrana celular? Todas esas funciones y esas alteraciones y esos defectos que pueden haber o que no sean defectos van a generar una función muy especial. Y ahí miren cómo se va más o menos organizando unos diagramas, ¿no? Que sea un canal. Pero ustedes dicen, si es canal pasa todo. Es como Pedro en su casa, ¿no? No, porque necesita que este soluto tenga unas características especiales de carga, tamaño, la tipo de reacción que va a tener a lo largo de este paso. Porque ¿qué pasa si este es positivo y esto también es positivo el canal por los aminoácidos? ¿Va a entrar o va a rebotar? Si es negativo, ¿pero qué tan negativo? Porque si es negativo puede ser que se quede pegado acá, como hay ciertos tipos de reacciones en ciertos canales que necesitan que un soluto se pegue ahí y cambie la conformación del canal. Necesita ciertas características que van a hacer que este soluto pueda pasar de un gradiente de menor concentración, mayor concentración, a uno de menor concentración. Ya hay solutos que van de gradiente de menor concentración a mayor concentración, cuando lo normal es lo anterior. Entonces se conforma como un canal abierto. ¿Qué más? Miren, viene este soluto, se engrana completamente acá, cambia la conformación y hace que también cambie la conformación del soluto, o bien otro soluto. Otro, ¿no? Necesita un receptor. Este es un receptor de la superficie celular, se engrana y recién ahí hace un cambio conformacional que activa unas señales que van a ir hacia abajo y eso se llama un transductor, un receptor de la superficie celular. De igual manera acá, ¿no? Un marcador de superficie, grupos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Es una celda, miren, una estructura así y otro que es su complemento en otra membrana celular para hacer ¿qué? Adhesión, integrinas, ¿no? Y otro tipo de que va a generar que se ancle en otras proteínas, ¿no? Por ejemplo, la actina, la miosina, la tropomiosina, la tropomodulina, las tolasinas, estoy hablando de piedra porque no todos son así, ¿no? Entonces van a generar que se pueda anclar la proteína estructural y que le dé la forma a esa célula. Entonces, todo eso, mire, son proteínas que van a estar ¿dónde? En un armazón que es la membrana celular. ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Voy muy rápido? ¿Está bien? ¿Más lento? ¿Se duerma? Transporte a través de la membrana celular, entonces depende mucho de las características que tiene esta membrana celular. Su permeabilidad. ¿Qué tan fácil va a ser que este soluto penetre, pase o incluso rebote a esta membrana celular? Porque a veces ese soluto puede ser que la tenga fácil y pase nada más, y en otras condiciones ese mismo soluto, en esa misma proteína transmembrana, en ese mismo canal no pueda pasar.
eso, señalización, es bastante dinámica. No es que sea así de fácil. En teoría la hacemos así porque decimos, ah, ya, es facilito, ¿no? Pero en realidad muchas veces depende de ese mismo tipo de proteína y ese mismo soluto y se va a comparar completamente diferente. Entonces, a menor tamaño que tenga este soluto, ¿qué va a pasar? ¿Va a ser más fácil o más difícil que pase? Más fácil, ¿no? Entonces, y depende también de la carga. ¿Qué es la hidrofobicidad? La aleja del agua. Por lo tanto, si se aleja del agua, va a ser más fácil que pase o no pase la membrana. Por lo tanto, si una sustancia es hidrófoba, probablemente sea más liposoluble, ¿no? Probablemente sea más liposoluble, no siempre. Entonces, a menor tamaño y mayor hidrofobicidad, este soluto va a pasar muchísimo más fácil a través de la bica. ¿Ya? El solvente universal es el agua, pero la membrana celular es agua, ¿no? Los lípidos. Entonces, ustedes cuando hacen su experimento de niñito, mezclan agua y aceite, ven que se forma la capa. Y pueden tener un tercer tipo de solución donde van a ver que el aceite va a generar como un patrón de difusión entre ambos. Moléculas hidrosolubles y cargadas no pueden atravesar la bicapa. Por lo tanto, necesitan de estructuras amigas que le ayuden. Y es necesario un sistema de transporte para este tipo de solutos. Entonces, como vemos ahí, hay moléculas hidrofóbicas, como el oxígeno, ¿qué más? El CO2, el nitrógeno, que van a difundir muchísimo, muy fácil. Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿por qué creen que cuando hay este tipo de intoxicación por CO2 o por CO, es tan difícil, es tan fácil que esta persona pueda intoxicarse, pueda tener este tipo de alteraciones o patologías por CO2? O por hiperventilación, empiezas a tener también hipercapnia, o porque le das un montón de oxígeno, empiezas a tener toxicidad por oxígeno, o moléculas que tengan compuestas por nitrógeno pasan muy fácilmente la membrana celular, ¿no? Entonces ahí está su explicación, porque tienen alta afinidad, son moléculas pequeñas y son hidrófobas. Las pequeñas moléculas que no están cargadas o son de carga polar, ¿van a pasar o no van a pasar? El agua, por ejemplo, la urea, el glicerol, ¿qué pasa? ¿Pasan rápido o pasan lento? De todo el montón que viene ahí, ¿cuánto pasará? ¿Por qué? Porque el agua es una molécula polar o no polar. Polar. ¿Y el agua y el aceite se mezclan o no? Por lo tanto necesito ahí un canal. Ahí necesito. ¿El agua no es bipolar? ¿Ah? El agua no es bipolar. ¿Pero cuál es la carga que gana? Entonces, voy a tener más o menos facilidad. Si está cargada ya de por sí. En comparación, es grande o chica. Y además, es agua y aceite. ¿Se mezclan? Entonces va a pasar un poquito, y eso es lo que nosotros después vamos a ver, no sé si han visto ya en histología, el líquido intersticial. ¿Por qué creen que el líquido intersticial es poquísimo y está entre las dos células intercelular? Por la facilidad que tiene el agua. El agua necesita para pasar unos canales especiales que se llaman aquaporinas, por ejemplo. Son unos canales especiales. O otro tipo de canales que van a tener no solamente agua, sino otro tipo de solutos para que puedan pasar. ¿Ah? Y bueno, hay moléculas muy grandes también que pueden estar cargadas o no cargadas que van a pasar poco. Entonces la mayoría de estas que van a ser pequeñas e hidrófobas van a pasar un montón. Y hay otras que ni siquiera piensan en pasar, rebotan. Esto sí quiere pasar un poquito, dependiendo de, y estos rebotan. Por eso el sodio, potasio necesitan de canales, ¿no? Necesitan de canales. De por sí ya tienen carga, ¿no? Carga positiva o carga negativa. Entonces necesitan de canales. Muy bien. Entonces hay ciertos tipos de que van a ser transportadores. Entonces los transportes van a ser uno que es el facilón, que pasa nada más de un gradiente de mayor concentración a un gradiente de menor concentración. La concentración, digamos que está mayor acá y menor acá. Entonces, obviamente, por
por lógica, yo voy a ir de donde hay más a donde hay menos para completar y equilibrar. La célula siempre busca la homeostasis, el equilibrio, ¿ya? En teoría. Entonces, hay difusión simple, pasa no un soluto nitrógeno. Pasa no. CO2. Pasa no. Oxígeno. Pasa no. Difusión simple. Otras que van a necesitar un canal. Pasa nomás porque las características se dan. Y este canal no lo va a repeler. Pasa. Es una proteína que es un canal. Difusión simple. Eso se llama transporte pasivo. ¿Por qué pasivo? Sin gasto de energía. No necesitas ATP para Igual a la cual, no. ¿Por qué? Sin gasto de energía. No necesita energía, ¿no? No necesita. Y difusión facilitada. También es un tipo de transporte pasivo porque no necesita una bomba o no necesita energía. Viene el soluto, cambia la conformación debido a las características internas del canal, se abre y pasa. Transporte activo, donde necesita energía. ATP, UTP, ADP, doctor, y las monedas energéticas que existen. Y voy a necesitar, sí, un cambio bastante grande de las características iniciales que tenía el canal. Acá, por ejemplo, se abre por acá, no cambió mucho. Esta, por ejemplo, tiene que cambiar su conformación completamente debido a esta energía. Esta energía, este ATP, y usualmente el ATP está acá dentro, en la parte intracelular, en el dominio citoplasmático, viene, se adapta, cambia y cambia la conformación. Y necesito energía. Y usualmente se da de un sitio de menor concentración a un sitio de mayor concentración. En cambio, el resto es al revés, de mayor concentración a menor concentración. Esa es otra de las características. El transporte pasivo va de un gradiente de mayor a menor concentración y el transporte activo va al revés, usualmente de uno de menor concentración a uno de mayor concentración y necesita energía. El soluto en especial. Si hablo de sodio, es sodio. Si hablo de potasio, es potasio. Si hablo de fosfato, es fosfato. Dependiendo del soluto, su concentración. Si yo digo agua, también. Entonces una célula necesita pasar el agua de un sitio de mayor a menor concentración, por difusión simple. Pero si digo, por ejemplo, calcio, depende. Cuando ya se dio la contracción o cuando no se dio la contracción. Depende. Entonces, yo necesito usualmente en un tipo de mecanismo, un transporte puede ser pasivo, porque va a pasar nada más, y de ahí tengo que sacar ese calcio que donde no debe estar hacia la periferia. Y ahí cambia el tipo de transporte. Pero siempre es en base al soluto. Cuando yo hablo claro, no del agua necesariamente, ese es uno de los solutos, bueno, solventes que existen. Entonces, ¿alguna pregunta ahí más? Entonces, el transporte pasivo, ya lo hemos estado viendo, no necesita ATP, va de mayor a menor concentración, es decir, a favor del gradiente. O sea, en el pensamiento lógico, va de favor del gradiente, va a favor del río, no va contra el río. ¿Ya? Todos los tipos de transporte pasivo son así, en este caso con la difusión simple. Entonces, ¿de qué depende? De la diferencia de concentración, donde haya más a donde haya menos. La permeabilidad de la membrana. Si es una membrana permeable a este soluto, pues obviamente va a generar una difusión simple. ¿Ya? La energía cinética también. Ya aquí empiezan otras variables que la idea sería conocerlos, pero sí tendríamos que ver este tipo de concentración, la permeabilidad y cuán grande es la superficie. Es diferente pasar un soluto por difusión simple en el espacio intersináptico que en el axón, por ejemplo. Va a ser diferente. El soluto se va a comportar diferente porque el espacio intersináptico, que sea por la dendritis, tiene diferente conformación y el axón tiene otro tipo de conformación. Entonces, no todo soluto va a generar la misma respuesta en un espacio determinado de la membrana celular. Porque no lo voy a necesitar. ¿Por qué necesitaría yo canales que tienen que ver con neurotransmisores en el axón? Si el axón yo lo necesito para la velocidad de conducción. No lo necesitaría. Entonces, en cambio en la sinapsis es completamente diferente la estructura de la membrana que en el axón. ¿Ya?
Entonces, los ejemplos de eso ya lo hemos estado diciendo: el oxígeno, el CO2, algunos tipos de fármacos. Entonces, ahí está la difusión simple, ¿no? Va de un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Ese proceso se llama ósmosis. Siempre decimos, no, aprendizaje por ósmosis. Tanto le dices que ya lo interioriza, nomás lo jala. Ósmosis, o sea, tanto gradiente hay ahí en el conocimiento que tú ya escuchando y aprendiendo. Lo bolito es ahí, va de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración. Ese es el principal mecanismo de transporte que existe en el cuerpo. Es económico, es barato, es abundante y no le va a generar mayor tipo de alteración a la membrana celular. Es más baratito. Entonces vamos de un sitio de mayor concentración a una menor concentración, porque esta membrana celular en realidad es semipermeable, ¿ya? Por las características que ya hemos estado viendo. A través de canales, por ejemplo, ¿quiénes pueden hacer difusión simple? Que era otro de los mecanismos que habíamos visto ahí. ¿Qué habíamos dicho? Agua, acuaporina. No es que el agua pasa nomás, no. El agua es el solvente, que va a estar en un lado y a otro lado de la membrana. Lo que va a pasar son los solutos, para tratar de equilibrar la concentración del soluto acá y el soluto acá. Es el solvente el agua, el solvente universal. El agua, para que pase de un lado de la membrana a otra, va a necesitar canales. ¿Quiénes? Acuaporina. ¿Siempre están abiertos? No, no están abiertos siempre. Por eso, por ejemplo, en la diabetes insípida, la persona pierde cantidades industriales de agua porque estos canales están permanentemente abiertos y está pasando el agua. Pasa, y estás pichi. ¿Cuál es el proceso donde si solamente ingresa agua, cómo se llama? La ruptura de la célula se llama lisis. Los glóbulos rojos se llama hemólisis. Entonces, si no pasa el agua también, ¿cómo se llama ese proceso? Crenación. Se deshidrata la célula. ¿Tienes agua? Pues te deshidrata. Es como estar en el mar, estar tomando agua, se deshidrata. Entonces, acuaporinas. Los iones también necesitan sus canales especiales. ¿Ya? No es que pasa nomás. No, la membrana dice, aguántate un ratito. Acá pasa con ciertas características, cierto tamaño, cierta carga y cierta hidrofobicidad. Si no cumples eso, métete por un canal. Y le abres el canal o le cierras el canal. Selectivo. Ahí hay otro tema que vamos a ir viendo, ¿eh? El voltaje. El voltaje es muy importante. ¿Para qué? La conducción. ¿Para qué? Potenciales de membrana. Potencial de membrana, energía potencial, energía cinética. ¿De qué depende? De los cambios en el voltaje. Entonces, si tengo cargas en la membrana, voy a tener voltaje. Dame dos cargas, yo te doy un